Cuando una persona decide emigrar de su país y establecerse, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se enfrenta a muchas barreras. Una de las primeras es el idioma, una nueva cultura, sociedad y aquellos que emigran ya adultos y que tienen una profesión o una carrera, al llegar aquí ya eso no funciona. Pero si hay algo que define a los inmigrantes es las ganas de salir adelante y el empeño que ponen. Hoy tenemos a una hondureña que es ejemplo de resiliencia, creatividad y motivación. Con nosotros está Keila Sanders. Bienvenida. Wow, muchas gracias, qué hermoso hablas. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y llegar a muchos latinos que están aquí y en todo el mundo y que sea un mensaje que llegue al corazón y que transforme vidas, porque ese es uno de los objetivos de este podcast. Keila, tú eres fotógrafa profesional, eres escritora, eres empresaria, te has hecho nombre aquí en los Estados Unidos y tienes una gran comunidad. Cuéntame cómo lo hiciste. Bueno, esta es una historia bastante larga. Pueden comprar mojada para empezar. Pero voy a decir que cuando vine de Honduras con una mochila, 2 mudadas, y ya entrar a Estados Unidos solo andaba la ropa que andaba puesto, yo sentí que no tenía nada que perder al intentar. Y cada vez que intento hacer algo en mi vida, siempre digo, ok, lo voy a hacer porque voy a aprender algo y tal vez tengo éxito, pero si me caigo y fracaso, entonces voy a aprender del fracaso. Y eso me ha empujado a no darme por vencida, aunque tantas veces quiero tirar la toalla con tantas cosas que yo hago en mi vida profesional. Pero para mí es, ok, yo sé de dónde vengo. Este país lo siento una bendición tan grande y las oportunidades que yo he encontrado acá son tan enormes que yo quiero tener esas oportunidades. Entonces yo las veo y yo las agarro, o las encuentro y las agarro, no las dejo ir. ¿A qué edad saliste de tu país con esas maletas de sueños? Al salir de tu país, ¿tú tenías ya una visión o sentías ese llamado por la fotografía? Porque tus fotografías transmiten luz, transmiten intención. Y de eso hablemos un poquito más adelante. Pero sí me gustaría saber si al momento de salir de Honduras, ¿ya tú sentías ese llamado con la fotografía? Cuando salí de Honduras tenía 15 años, 2 semanas antes de cumplir mis 16 años. Yo ya era Keila. Keila ya estaba construida en Honduras. Y Keila empezó a tomar fotografías como hobby a los 13 años con una cámara de rollo. Las cámaras de rollo. La cámara de rollo. Hoy son reliquia las cámaras de rollo. Una cámara que costaba $10. Mi primo me la envió de Estados Unidos y en el libro vas a encontrar fotografías que tomé en esa etapa de mi vida, en la adolescencia. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo tienes fotografías si en aquel entonces casi nadie tenía cámara? ¿Y cómo te trajiste esas fotografías de Honduras? Entonces, antes de venirme, mi tía me dice que quieres que te lleve a Estados Unidos de lo que tienes acá. Y yo agarré todas las fotografías y las puse en la maleta. Eso es lo que quiero que me lleve. ¿Trajiste memorias de Honduras sí. hasta Estados Unidos? ¿Esas memorias en algún momento llenan algún vacío, alguna emoción que llega a tu vida? Tantas cosas. Vengo de una niñez un poco traumática. Me crié sin padres. Esta semana lo estaba meditando y digo, wow, el primer recuerdo de mi vida es cuando mi mamá se murió. Esa fue la entrada a mi mundo. ¿Qué edad tenías? 3 años. Es cuando mi mamá se murió. Digo, esa fue mi entrada al mundo, un golpe súper fuerte. Y la vida me ha enseñado a ser bastante fuerte. Y también he derramado tantas lágrimas en el camino. Mojada salió de una idea que me entró en Honduras a los 11 años. Yo sentí que un día iba a escribir un libro y esa idea me persiguió hasta que supe de qué se iba a tratar. A los 25 años supe el título y a los 35 años lo escribo. Se publicó hace 2 años y medio, a mis 38. Y ya te adelantaste, porque yo quería hablarle de Mojada a toda esta audiencia.
Y bueno, aquí la tengo conmigo, el libro que escribió Kayla Sanders, Mojada. Y hay algo que, una palabra que define a los inmigrantes que cruzan, sobre todo los que cruzan de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, y es que le dicen mojados, ¿verdad? Y tu título, tú lo describes en el título y lo tienes ahí bien marcado, Mojada. ¿En qué parte de Mojada sientes que Kayla se desnuda? ¿Al inicio de Mojada, en el medio o al final? A cómo empiezas a escribir tu libro, ¿cuándo Kayla realmente dice, mira, soy vulnerable y la deja salir en Mojada? ¿O en todo el libro? Desde un principio dejé salir a Kayla, desnuda completamente. Cuando empecé a escribir el libro, tenía tanta ansiedad, terror, pavor de escribir ciertos capítulos que sabía que iban a ser muy dolorosos. Y por un momento pensé, ¿y si lo omito? Y algo dentro de mí me dijo, no puedes omitir nada, sobre todo esa parte, porque si no realmente el público no te va a conocer. Y mi libro está para ayudar a otros. Y sin escribir toda la verdad, no iba a ser la Kayla honesta. Entonces, desde el principio puedes notar, y el lector también me lo ha dicho, ¿no? Que desde un principio sabe que va a ser un libro donde yo no voy a esconder nada, no tapo nada. Soy una persona completamente transparente en él y puedes sentir las emociones que yo siento a la misma vez. ¿Qué emociones liberaste al momento de escribir tu libro? ¿Tu libro sirvió como proceso de sanación para ti? ¿Tú lo crees de esa manera? Como no tienes idea. Siempre he sabido que la escritura, siempre he escrito en diarios desde los 11 años y siempre la escritura ha sido mi psicólogo. Abrir los capítulos de Mojada, yo pensé al principio, no, lo que más me va a doler es escribir sobre mi niñez, pero no me daba cuenta que toda mi vida yo estaba en survival mode, en modo de sobreviviente. En mi adolescencia, al emigrar a Estados Unidos, todo lo que me pasó en el camino, llegar aquí, en realidad era traumático. Perder a mi abuela, yo pude volver a vivir cada momento que ya había vivido, pero con más intensidad. Y los duelos que no había podido lograr tener, los tuve cuando escribí Mojada. Y pasé esta etapa, después de escribir Mojada, una etapa como de dos años, que fue una etapa muy difícil para mí, porque destapé todo y todo salió a la luz. Pero yo no sabía que yo después de este proceso iba a ser una Kayla tan feliz y una Kayla que no carga nada de lo que está en Mojada, que estoy súper livianita, no me siento que los traumas me persiguen, se siente como que fue una vida muy lejana y que sí, lo viví, me pasó, pero eso no dice quién soy yo. Eso nada más son cosas que yo viví. Qué bonito, Kayla. Hermoso, hermoso. Y que este libro pueda llegar a muchas Kaylas que hoy, a través del libro, se identifican con la autora, contigo, y que sus historias no están en un libro o no son contadas. ¿Qué crees tú que le falta a la sociedad, sobre todo a nuestra sociedad hispana, para que mujeres y hombres cuenten su historia y pueda ser motivación para otros latinos? ¿Qué crees tú que le falta a la sociedad? Inculcar la lectura en el hogar. Creo que no hay manera de escribir un libro si tú no sabes leer. Y si tú no aprendes a escribir en un diario, escribir cartas. Eso fue lo que a mí me permitió escribir Mojada, porque no tuve la oportunidad de ir a la universidad, tener un degree ni de ningún bachelor's en literatura, nada. Kayla es autodidacta, Kayla aprendió leyendo. Mi español también estaba pésimo porque ayer estuve leyendo una parte de mi diario del 2004. Digo yo, ok, me equivoqué mucho en el español, la ortografía y también en inglés.
Pero lo que me llevó a mí poder escribir mojada fue toda esa práctica que tuve tras años de escribir en mi diario y de tener ese músculo desarrollado. Y también cuando yo vine a Estados Unidos fue la primera vez que yo leí un libro. Yo nunca había leído un libro, entonces la idea de escribir un libro a los 11 años no fue posible porque Keila no sabía leer muy bien y no sabía cómo se escribía un libro porque nunca había visto uno completo. Así que poder leer en inglés, en español, desarrollar ese músculo, esa parte intelectual, me permitió escribir mojada. Pero ¿sabes algo? Has tocado un tema, Keila, que es común en las familias y es que hoy en día entre el trabajo, sobre todo aquí en Estados Unidos sabemos que si en nuestro país es difícil, señores, aquí es más difícil. El tiempo no es. Si en nuestro país le cuesta a uno hacerse un nombre, salir adelante, trabajar, luchar, sacrificar muchas cosas, aquí las personas sacrifican mucho. Y en muchos hogares el libro lo hemos hecho a un lado o no le inculcamos a nuestros hijos el poder de la lectura. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo se nos puede enriquecer el alma, el pensamiento cuando leemos algo y en algún espacio de nuestro ser hace un clic y dice, wow, esto me liberó? Hay algo, Keila, que aprendimos en nuestra etapa como terapista holística, y es que hay pedazos del alma que se quedan atrapados en momentos o circunstancias de la vida donde una persona vivió un trauma. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees tú que espacios de tu alma se quedaron en procesos de tu vida o circunstancias que viviste y que al momento de escribir mojada, al momento de transmitir eso en una escritura, se liberó y volvió a integrarse tu ser? Yo creo que sí, pero tal vez no de la misma manera. Fue un recordatorio, es volverlo a vivir de nuevo, un recordatorio de todo lo que ya había pasado, pero me ayudó, al ver que estaba allí, me ayudó a decir, ok, necesito sanar esta parte. Si no sacas eso de nuevo hacia afuera, no puedes sanar. Ese es uno de los principios que yo he aprendido en el proceso de sanación de cualquier trauma, de cualquier cosa que no haya sido una experiencia bonita en nuestras vidas. Es importante sacarlo. Y en el momento que lo haces, tú dices, pero no me está ayudando porque estoy llorando más, estoy más deprimida. Pero no, ese es el proceso. Tienes que volver a vivirlo, tienes que volver a llorarlo como si fuera la primera vez, aún más intensamente porque lo estás reviviendo. Y cuando tú haces eso es lo que te va a llevar a la sanación. En tus fotografías vemos que puedes retratar el alma, el ser. Si cuando yo llegué aquí, les cuento algo rapidito. Cuando yo llegué aquí hace un año, estaba buscando fotografías para mi hija y me encuentro con tu página. Y algo que me llamó la atención de las fotografías de Keila es que la mirada de la persona, tú ves más allá de una sonrisa, de unos ojos brillantes. Puedes capturar ese ser. ¿Crees tú que ese don que tienes de poder ir más allá con la fotografía tiene que ver con ese proceso que viviste y que puedes capturar algo que quizás otros lentes no capturan? Creo que sí. Soy una persona que se sabe poner constantemente en los zapatos de otros para no juzgarlos. Lo hago todo el tiempo. Y es algo que desarrollé, obviamente, porque tendemos a querer juzgar y criticar, pero la vida me enseñó que antes de hacerlo hay que ponerte en los zapatos. Y cuando yo veo a una mujer, a una niña, a un hombre, antes de tomarle fotos, veo su ser y veo que quieren sentirse bien. Y también yo creo lo mejor de cada persona y creo que cada persona tiene potenciales divinos. Y uno de mis dones, y lo sé porque constantemente lo recibo de mis clientas, es que, como dicen, you put me at ease. Yo las hago sentir tranquilas, como calmadas.
En el trabajo que hago de boudoir con mujeres, boudoir es una forma de fotografía sensual para la mujer. Hay menos ropa, lencería típicamente, y muchas vienen nerviosas. Entonces vienen tapándose donde está el baño, ya en medio de la sesión empiezan a quitarse la ropa enfrente de mí. Porque se sienten tranquilas, porque se sienten bien y fue el temor. Se fue el temor. Y también un fotógrafo una vez me dijo algo. Dijo, tú tienes una manera de captar la mirada de las mujeres y ese es un don. Y creo que la razón que ellos se ven relajados y que puedes ver luz en esos ojos, ese don es porque ellas se sienten tranquilas conmigo. Entonces, cuando tú te sientes bien con alguien, tú sueltas. Y tú eres tú mismo. Pero has tocado un tema que a veces es difícil, en el sentido de que cuando estás frente a un lente, hay algo que siempre se dice, es fotogénica, no es fotogénico. Es fotogénica, no es fotogénica, perdón, es fotogénico, no es fotogénico, la cámara le gusta, la cámara no le gusta. ¿Cómo hace una persona para romper esa barrera y realmente, porque todos queremos salir bien en una foto, todos queremos tener esa sonrisa brillante, esos ojos brillantes y salir bien en fotografía? ¿Qué recomendaciones? Hay una fórmula. ¿Se puede salir bien en la fotografía aunque no seamos agraciados? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay técnicas? ¿Cómo? ¿O es que el fotógrafo tiene una fórmula y no todos la saben manejar de cómo hacer sentir a la persona bonita en el lente? Sabes que eso no lo descubrí hasta en los últimos 2 años, de por qué alguien se ve bien en la foto y otros no. Primero es mucho skill de saber posar a la persona, de saber la iluminación, los ángulos. También está hablando de ese don, de que las personas se sienten tranquilas conmigo, confían en mí, eso me permite fluir mejor. Pero lo más chistoso es que descubrí que no las personas más bonitas, según la sociedad, en realidad no todas son fotogénicas. A algunas les cuesta mucho estar enfrente de la cámara. Y luego tienes una persona que es más normal, pero yo siempre veo la belleza en todos, así que no voy a decir feos porque feos no hay para mí. Pero alguien que, como dices, menos graciado, esas personas a veces se ven mucho mejor, con una confianza increíble. Y lo que yo descubrí es que depende de cómo esa persona se siente enfrente de la cámara. Tengo las mujeres más complicadas en las sesiones fotográficas, son las flacas. No. Las flacas son las que quieren, las flacas son las que tienen el estómago plano y dicen, por favor que no se me vea la llanta, por favor edítame, por favor quítame, y no hay nada que quitar. Esa soy yo. Entonces quítame. Es una cuestión de autoestima, que es la que te hace ver más bonito enfrente de la cámara. Si tú te paras enfrente de un selfie, de una cámara de celular y empiezas a posar, no te importa que te vean 1000 personas, se te nota la autoestima y tú te vas a ver linda. No importa si sos gordita, flaquita, mediana, chaparra, alta, te vas a ver bien. Pero si eres la top model según el mundo, alta, delgada, pelo largo, todo, y luego empiezas así como media tímida enfrente de la cámara, no te vas a ver bien. Y eso se nota. Se nota. ¿No has visto personas que tú dices, no son top models como lo dice el mundo, pero se ven tan bien? Sí. Y luego ves a gente que pero se saben vestir y saben manejar su cuerpo. Y eso es lo que yo hago en mi trabajo, es que cada cliente viene a aprender a conocerse y a sentirse y luego agarran confianza en sí misma, confianza en su físico. Y es la confianza y la baja autoestima que tenemos sobre ciertas partes de nuestro cuerpo que no nos permiten fluir enfrente de una cámara. Romper esas barreras en una sesión de fotografía, por ejemplo, ¿es posible? Es posible, tengo 4 horas, 5 horas contigo y una persona llega y toda la vida se ha visto mal en una foto, no sabe su ángulo, tiene esa autoestima baja, no se siente seguro. ¿Se puede romper ese bloqueo en una sesión de 5 horas? Sí. Si la persona está dispuesta, si la persona viene con una mentalidad abierta a que Keila sabe posar. Keila es buena y me gusta quiero tomarme una sesión con ella. Yo no conozco mis ángulos, yo no sé posar, pero yo sé que ella lo va a hacer. Cuando viene con esa actitud, a mí me deja ser más creativa como fotógrafa,
pero también yo con mi experiencia y mis años de tanto estudio y de manejar también la pose y la iluminación, he aprendido a captar esos ángulos que son los mejores de cada clienta. Entonces, el poder que yo tengo como fotógrafa es que saco la mejor versión de cada persona a través del lente. Eso es muy bonito, sacar la mejor versión de nosotros y estar enfrente de una persona que te pueda ayudar a posar, te puede ayudar a iluminar esa sonrisa, esos ojos. Es maravilloso porque cuando regresas a ver esas fotografías te encuentras con una emoción capturada, te encuentras con un momento que te hace sentir bien, sobre todo en momentos donde a veces llega la tristeza, llegan esos bajones energéticos y tú dices, pero quiero algo que me haga sentir bien. ¿Qué mejor que mirar una fotografía donde sales iluminada? Y esas fotografías tan sexy que yo quiero esas fotografías. Sí, yo creo que para terminar esta plática, yo creo que las chicas se sienten tan bien y se sienten que valen mucho, que valen oro. Y he visto cómo las transforma, no solamente en que se sienten bonitas y luego pueden ver esas fotos una y otra vez el resto de su vida, pero también he visto cómo algunas clientas que me han compartido cosas muy íntimas, ellas agarran fuerza, energía para los desafíos de la vida, ya sea en su trabajo, en sus relaciones amorosas, porque cuando tú te sientes bien por dentro, todo lo demás va a fluir mejor. Mira, has tocado un tema y es que muchas veces cuando algo no está bien en nuestra vida, queremos ponernos, como quien dice, las pilas y queremos sacar lo mejor de nosotros. Nos vamos al gym, transformamos nuestra vida, nos sacamos esas fotografías y parece mentira, pero son precisamente esos bajones energéticos, esos momentos muchas veces donde tocamos fondo que hacen que lo mejor de nosotros reluzca y lo mejor de nosotros pueda realmente salir a la luz. Entonces hace realmente falta esos momentos donde se dice que no vemos la luz del día, ¿no? Pero a veces claro es lo mejor que nos puede pasar para renacer. Trabajar en nosotras mismas. Hablando de la lectura, yo sé que todos tenemos el tiempo de leer, porque todos estamos en las redes sociales. Todos. Gastando nuestro tiempo. Podríamos pausar 5 minutos y leer. La lectura también te puede llevar a descubrirte a través de libros buenos que encuentras de otras mujeres que han pasado por cosas que te pueden inspirar muchísimo, o libros que tú de luego te sientes más inteligente porque ya conoces algo que no sabías. Todo ese tipo de cosas te puede ayudar a sentirte mejor, a trabajarte a ti misma adentro. Sí, es un proceso de trabajo continuo. Siempre yo digo de que no hay un final, pero siempre hay un inicio. Un inicio para que nos lleve a ser mejores personas, a ser mejores mujeres y cambiar. Cuando cambiamos nosotros, automáticamente cambia el entorno que nos rodea. Sí. ¿Qué consejo le das a todas esas mujeres migrantes, especialmente a nuestra comunidad latina, que están a un paso de conseguir sus sueños, se encuentran con obstáculos, le ponen peros a la vida, o muchas veces no se sienten cómodas en su piel con lo que miran en el espejo? ¿Cómo la podemos motivar a estas mujeres para que se empoderen de sus vidas y que tomen ese poder y ese control sobre ellas? Me estás hablando a mí ahorita. Me estás hablando a mí. Es un proceso que nosotras volvemos a vivir una y otra vez. Y vamos creciendo, pero nos seguimos sintiendo que no somos buenas, que me hace falta eso, que soy tonta. Entonces nos empezamos a decir cosas que no son reales. Y el sabotaje mental. Sí, y cuando estamos a punto de lograr cosas grandes, es cuando más pruebas tenemos. Es cuando vienen los desafíos y el mundo te quiere empujar y decir no por ahí, pero tú sabes que es de ahí donde tienes que estar. Y esas son las últimas pruebas nada más antes de llegar al otro lado. Si tú puedes lograr vencerlo, vas a poder ver, ok, tenía razón. Y creo que lo que no entendemos nosotros, yo soy una persona muy espiritual, creo en Dios, y yo me dejo guiar por Dios. Y yo a veces soy muy berrinchuda con Él. Y yo le digo, yo quiero esto, yo quiero. Entonces él a veces me lo da y a veces se demora. Y entonces, pero no hasta que paso la prueba me doy cuenta por qué se demoró. Que no me convenía y no me iba a ir bien si Él me lo hubiese dado antes. Eso es algo que vas creando con la fe en Él y te permite ver, pero
típicamente no lo miramos hasta después de la prueba. Mira, has tocado un punto muy importante, y es que muchas veces hay un dicho que dice, cuando Dios cierra una puerta, se abren 100 más, ¿verdad? Sí. Pero también hay otro dicho que dice, cuando Dios cierra una puerta es porque te está protegiendo. La protección de Dios es muchas veces bloquear esos caminos, cerrar esas puertas, porque sabe que si entras por allí, la persona que luego va a salir no es la misma, no es su hijo querido, no es su hija querida. Entonces, la protección de Dios muchas veces viene también cerrando puertas y abriendo quizás muchas otras para nosotros, ¿no? Muchas puertas se cierran, oportunidades que tú decías, no, pero eso era lo mío. O amistades o familias que luego dejan de ser y tú dices, ¿por qué? Pero nada más es porque te enseñaron lo que tenían que enseñarte y ahora next, lo que viene. El siguiente nivel. El siguiente nivel. A ver, Keila, para que toda nuestra audiencia te conozca y están pensando en una sesión de fotografías, están pensando en una sesión de quinceañeras, en tener un recuerdo, están pasando quizás por un momento que no es el mejor de sus vidas, pero ustedes quieren tener un brillo en su mirada, un brillo en su rostro y quieren una fotografía profesional. ¿Cómo te conseguimos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus plataformas para que toda esta audiencia la tenga presente? Súper fácil. Keila Sanders en Instagram. Si teclean Keila Sanders, Keyla, van a aparecer como 5 diferentes redes sociales. Yo soy dueña de Keila Sanders Photography, que ha existido casi 18 años. Y también Alas Boudoir, que la formé hace 6 años, que es el retrato de la mujer. Alas es mi apellido de soltera. Boudoir es el tipo de fotografía. Y también ahora tengo una nueva red que se llama DC Quinceañeras, que es exclusivamente para la renta de vestidos de 15 años y también venta de accesorios y todo lo que tiene que ver con fotografía para la quinceañera. Así que Keila Sanders, también en Facebook, Keila Osiris Sanders. Muchas gracias, Keila, por tenerte y por este espacio que le has brindado a este podcast. Y aquí tenemos el libro de Keila Mojada. Lo puede conseguir en todas las plataformas. Amazon, Barnes & Noble, también está gratuitamente en varias librerías, bibliotecas en Washington, D.C. y está en formato Kindle. Pero si les gustaría algo especial como mi ortografía y una nota especial para ustedes, se pueden contactar conmigo y yo se los puedo enviar a su casa. Muchas gracias, Keila, y gracias a toda esta audiencia. Si usted está sintonizando este podcast y quiere esa motivación, quiere transformar su vida, quiere una lectura porque es inmigrante, ha llegado aquí, no se atreve a lograr sus sueños, tiene un trauma, tiene algo que lo detiene, qué sé yo, ¿verdad? Este es el momento de tomar acción de su vida y hay libros que como Mojada lo pueden ayudar a usted a salir de ese bloqueo y empoderarse de su vida. Muchas gracias y los esperamos en el próximo podcast. Gracias, Keila. Gracias.